Ilustre señor presidente del Bundestag, señor canciller federal, señor presidente del Bundesrat, señoras y señores. Es para mí un honor y una alegría hablar en esta Cámara Alta, ante el Parlamento de mi patria alemana, que se reúne aquí como representante del pueblo elegido democráticamente para trabajar por el bien común de la República Federal de Alemania. Agradezco al señor presidente de la Bundestag su invitación a tener este discurso, así como también sus gentiles palabras de bienvenida y aprecio con las que me ha acogido. Me dirijo en este momento a ustedes, estimados señoras y señores, ciertamente también como un connacional que está vinculado de por vida por sus orígenes y sigue con particular atención los acontecimientos de la patria alemana. Pero la invitación a tener este discurso se me ha hecho en cuanto Papa, en cuanto Obispo de Roma, que tiene la suprema responsabilidad sobre los cristianos católicos. De este modo, ustedes reconocen el papel que le corresponde a la Santa Sede como miembro dentro de la comunidad de los pueblos y de los estados. Desde mi responsabilidad internacional quisiera proponerles algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Permítame que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del derecho con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura. En el primer libro de los Reyes se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en este importante momento? ¿Éxito? ¿Riqueza? ¿Una larga vida? ¿La eliminación de los enemigos? Nada pide de todo esto. Suplica, en cambio, concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Con este relato, la Biblia quiere indicarnos lo que debe ser importante en definitiva para un político. Su criterio último y la motivación para su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, que de por sí le abre la posibilidad a la actividad política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción, y de esta forma abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?, dijo en cierta ocasión San Agustín. Nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra el derecho, cómo se ha pisoteado el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y empujarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos que sean hombres. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿Entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente? La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el político y la política misma. Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho,
en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta. En el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación. En el siglo III, el gran teólogo Orígenes justificó así la resistencia de los cristianos a determinados ordenamientos jurídicos en vigor. Si uno se encontrara entre los escitas, cuyas leyes van contra la ley divina, y se viera obligado a vivir entre ellos, con razón formaría, por amor a la verdad, que para los escitas es ilegalidad, alianza con quienes sintieran como él contra lo que aquellos tienen por ley. Basados en esta convicción, los combatientes de la resistencia han actuado contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servicio al derecho y a toda la humanidad. Para ellos era evidente, de modo irrefutable, que el derecho vigente era en realidad una injusticia. Pero en las decisiones de un político democrático no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley. Hoy no es de modo alguno evidente de por sí lo que es justo respecto a las cuestiones antropológicas fundamentales y puede convertirse en derecho vigente. A la pregunta de cómo se puede reconocer lo que es verdaderamente justo y servir así a la justicia en la legislación, nunca ha sido fácil encontrar la respuesta. Y hoy, con la abundancia de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades, dicha cuestión se ha hecho todavía más difícil. ¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados en modo religioso. Sobre la base de una referencia a la voluntad divina, de aquí se decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva. Una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado en el siglo II, en la primera mitad del siglo II precristiano. Se produjo un encuentro entre el derecho natural social desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del derecho romano. De este contacto nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de este vínculo precristiano entre derecho y filosofía, inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico del iluminismo, hasta la Declaración de los Derechos Humanos y hasta nuestra ley fundamental alemana, con la que nuestro pueblo reconoció en 1949 los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Para el desarrollo del derecho y para el desarrollo de la humanidad, ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición contra el derecho religioso, requerido de la fe en la divinidad, y se hayan puesto de parte de la filosofía, reconociendo la razón y la naturaleza en su mutua relación como fuente jurídica válida para todos. Esta opción la había tomado ya San Pablo, cuando en su carta a los romanos afirma: cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente la exigencia de la ley, ellos son ley para sí mismos. Esos tales muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley, contando con el testimonio de su conciencia.
Aquí aparecen los dos conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia, en lo que conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta, el lenguaje del ser. Si con esto, hasta la época del iluminismo, de la Declaración de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la formación de nuestra ley fundamental, la cuestión sobre los fundamentos de la legislación parecía clara, en el último medio siglo se dio un cambio dramático de la situación. La idea del derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término. Quisiera indicar brevemente cómo se llegó a esta situación. Es fundamental, sobre todo, la tesis según la cual entre ser y deber ser existe un abismo infranqueable. Del ser no se puede derivar un deber porque se trata de dos ámbitos absolutamente distintos. La base de dicha opinión es la concepción positivista, adoptada hoy casi generalmente, de naturaleza y razón. Si se considera la naturaleza, con palabras de Hans Kelsen, un conjunto de datos objetivos, unidos los unos a los otros como causas y efectos, entonces no se puede derivar de ella realmente ninguna indicación que sea de modo alguno de carácter ético. Una concepción positivista de la naturaleza, que comprende la naturaleza en modo puramente fundamental, como las ciencias naturales la explican, no puede crear ningún puente hacia el ethos y el derecho, sino suscitar nuevamente solo respuestas funcionales. Sin embargo, lo mismo vale también para la razón en una visión positivista, que muchos consideran como la única visión científica. En ella, aquello que no es verificable o falsable no entra en el ámbito de la razón en sentido estricto. Por eso, el ethos y la religión se deben reducir al ámbito de lo subjetivo y caen fuera del ámbito de la razón en sentido estricto de la palabra, donde rige el dominio exclusivo de la razón positivista, y este es en gran parte el caso de nuestra conciencia pública. Las fuentes clásicas de conocimiento del ethos y del derecho quedan fuera de juego. Esta es una situación dramática que interesa a todos y sobre la cual es necesaria una discusión pública. Una intención esencial de este discurso es invitar urgentemente a ella. El concepto positivista de naturaleza y razón, la visión positivista del mundo, es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad humana, a la cual de modo alguno debemos renunciar en ningún caso. Pero ella misma en su conjunto no es una cultura que corresponda y sea suficiente al ser hombres en toda su amplitud. Donde la razón positivista se retiene como la única cultura suficiente, relegando todas las otras realidades culturales a la condición de subculturas, esta reduce al hombre, más todavía, amenaza su humanidad. Lo digo especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento común para la formación del derecho, mientras que todas las otras convicciones y los otros valores de nuestra cultura quedan reducidos al nivel de subcultura. Con esto, Europa se sitúa en otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura y se suscitan al mismo tiempo corrientes extremistas y radicales. La razón positivista que se presenta de modo exclusivista y que no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcional, se parece a los edificios de cemento armados sin ventanas, en los que logramos el clima y la luz por nosotros mismos y sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Y sin embargo, no podemos negar que en este mundo autoconstruido recurrimos en secreto igualmente
a los recursos de Dios que transformamos en productos nuestros. Es necesario volver a abrir las ventanas. Hemos de ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de modo justo. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos la entrada a la inmensidad o la globalidad? ¿Cómo puede la razón volver a encontrar su grandeza sin deslizarse en lo irracional? ¿Cómo puede la naturaleza aparecer nuevamente en su profundidad con sus exigencias y con sus indicaciones? Recuerdo un fenómeno de la historia política reciente, esperando no ser demasiado malentendido ni suscitar excesivas polémicas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los años 70, aunque quizá no haya abierto las ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni relegar porque se percibe en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda para un determinado partido político, nada me es más lejano de eso. Aquí es cuando la gente ha aplaudido. Cuando en nuestra relación con la realidad hay algo que no funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto. Y todos estamos invitados a volver sobre la cuestión, sobre los fundamentos de nuestra propia cultura. Permitidme detenerme todavía un momento sobre este punto. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar todavía seriamente un punto que tanto hoy como ayer se ha olvidado demasiado. Existe también la ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. Y el Papa es interrumpido por aplausos. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando escucha la naturaleza, la respeta y cuando se acepta como lo que es. Y que no se ha creado a sí mismo. Así y solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana. Volvamos a los conceptos fundamentales de naturaleza y razón, de los cuales habíamos partido. Acaba de hacer el Papa una broma porque citó a Kelsen en una posición a los 84 años, lo que muestra que uno a los 84 años también puede decir algo interesante, dijo, porque es la edad que tiene, ¿no? Efectivamente, el Papa dice que el gran teórico del positivismo Kelsen, a la edad de 84 años, abandonó el dualismo de ser y de deber ser. Había dicho que las normas podían derivar solamente de la voluntad. En consecuencia, la naturaleza podría contener en sí normas solo si una voluntad hubiese puesto estas normas en ella. Esto, por otra parte, supondría un Dios creador, cuya voluntad ha entrado en la naturaleza. Discutir sobre la verdad de esta fe es absolutamente vana, afirma a este respecto. ¿Lo es verdaderamente? Quisiera preguntar, ¿carece verdaderamente de sentido reflexionar sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone una razón creativa, un creator spiritus? A este punto debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Europa. Sobre la base de la convicción sobre la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural. Ignorarla o considerarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su conjunto y la privaría de su totalidad. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma.
Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa, con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre. Este encuentro ha fijado los criterios del derecho, defenderlos es nuestro deber en este momento histórico. El joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería si nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? En último término, pienso que también hoy no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil, la capacidad de distinguir el bien del mal y así establecer un verdadero derecho de servicio a la justicia y a la paz. Gracias por su atención. Y así terminó esta poderosísima reflexión sobre la filosofía del derecho, padre. Es uno de los discursos más complejos y portentosos que ha pronunciado el Papa y con el que dirigió a la Academia Filosófica en Francia, el más largo que yo recuerdo en uno de sus viajes, ¿no? Así es, y muy importante, ya que Kelsen era de lengua madre alemana, este pensador, el negador del derecho natural, que haya citado ese interrogante al final de la vida de Kelsen y que haya recurrido a la comparación con el reconocimiento por el ecologismo, ¿no?, de un respeto por la naturaleza con la necesidad de respetar la naturaleza en el hombre. Y por tanto un orden dado por un creador, un creator spiritus, como ha dicho el Papa. Muy interesante sobre el fundamento de la libertad misma, y del derecho, de la justicia.